Bueno, entonces, bienvenidos nuevamente. Seguimos aquí en nuestra clase de presupuestos 2 y estamos hablando de la estructura organizacional, ¿no? ¿Cómo afectaba la estructura organizacional? Bueno, pues a nuestra planificación y control de utilidades, ¿sí? Nos quedamos viendo, ok. Nos quedamos viendo esta diapositiva que por alguna razón Google no deja que se vea el texto, pero bueno, el texto ya lo tienen ahí en su material, ¿sí? Ya lo tienen ahí en Edmodo, ahí está, ¿sí? Ahí tienen el material en Edmodo. Ujú, 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 ¿sí? Estábamos hablando de, primero, el estudio minucioso de la organización, las líneas de autoridad, responsabilidades, la creación del organigrama, ¿sí? También nos sirve, recordemos, el organigrama, pues también nos va a saber justamente para construir la pirámide presupuestal, ¿sí? Nos va a ayudar a saber, pues, a ver, a quién le vamos a quién le vamos a reportar, ¿no? Ahora sí que nuestra área, a qué departamento pertenece, ¿sí? Y luego los departamentos van a poder juntar su información para, pues ahora sí que la gerencia o subgerencia a la que pertenezca, ¿no? Entonces es importante el estudio de la organización, la elaboración del organigrama, el construir la pirámide presupuestal, ¿sí? Luego viene el siguiente recuadro que tienen ustedes en su material, pero que no aparece por acá, es el de codificar las áreas de responsabilidad, ¿sí? Bueno, por ahí se me fue el acento, codificar las áreas de responsabilidad. Pues vamos a ver, vamos a ir definiendo, ¿no? Justamente estas áreas de responsabilidad, ¿no? ¿Cuál va a ser su alcance, ¿no? ¿Cómo las vamos a ir identificando, ¿sí? Vamos a ver, vamos a establecer controles por áreas de responsabilidad para el registro diario de las erogaciones reales controlables, ¿no? El siguiente punto es el establecer controles por áreas de responsabilidad. ¿Sí? Establecer controles por áreas de responsabilidad. ¿Sí? Y entonces estos controles pues son los que van a estar pues encargados, ¿no? Del registro, ¿no? De que se esté llevando correctamente el registro diario de nuestras operaciones, ¿sí? Posteriormente tenemos el diseñar los documentos informativos básicos. Los documentos informativos básicos, ¿sí? Ahí está. El diseñar los documentos informativos básicos. ¿Cuáles pueden ser estos documentos? Pues estamos hablando justamente de informes de responsabilidad, ¿no? O sea, donde estamos comparando los costos, los gastos reales con lo presupuestado, ¿sí? Porque, y por eso se llama informe de responsabilidad, ¿no? Ahora sí que a quien le corresponde esa área, bueno, él es el responsable de presentar la información, ¿no? De explicar por qué hay variaciones tanto a favor como en contra, en cuanto a los costos, ¿no? En cuanto a los gastos, ¿sí? Entonces, se requiere ese informe de responsabilidad. Hay que diseñarlo, a ver qué formato va a tener, ¿no? Porque pues parte de la organización, pues, es tener una uniformidad en nuestra documentación. Es de que si una persona, vamos, cambia de área
o llega un auditor, bueno, la información se pueda leer, ¿no? Se pueda entender, se pueda comprender. Entonces, hay que diseñar estos documentos. Les digo, un ejemplo es el informe de responsabilidad. Otro ejemplo, pues, es justamente el organigrama, pero con cifras. ¿Sí? Ahora sí que un organigrama con un desglose, por así decirlo, de los presupuestos, ¿no? A ver cuánto está manejando cada área, ¿no? Cuánto maneja o cuánto dinero tiene a su responsabilidad cada uno de los gerentes, de los jefes de departamento, jefes de área, supervisores, etcétera, ¿sí? Y bueno, y obviamente pues también documentos como pueden ser conciliaciones de costos y gastos, ¿no? Del informe eh, de responsabilidades del primer nivel, hablando de ya lo más alto de la pirámide presupuestal con nuestro estado de resultados, ¿sí? Porque pues al final del día, la empresa genera un estado de resultados y ese es ahí es donde nos va a decir si estamos ganando, si estamos perdiendo, ¿sí? Porque uno puede dedicarle horas y más horas y también esfuerzos en nuestra planificación y control, pero pues al final nada de eso va a servir si pues en nuestro estado de resultados pues lo único que vemos son pérdidas, ¿no? Lo que vemos no son los resultados que esperábamos, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de documentos informativos básicos, ¿sí? Bueno, y para terminar, la última parte de la estructura organizacional, puedes también instituir incentivos. Instituir incentivos de trabajo al personal. ¿Sí? Porque, pues recordemos la importancia del capital humano en las empresas, ¿no? Sí, vamos, si, si la gente, si tus trabajadores se sienten a gusto, bueno, pues van a brindar mejores resultados, ¿no? Ahora sí que va de la mano, ¿no? El estado de ánimo, la motivación que puedan llegar a tener los trabajadores con los resultados de la empresa, ¿sí? Entonces también es importante instituir estos incentivos de trabajo, de motivación al personal. También hay que considerar lo que les he comentado, o sea, si los jefes y los niveles superiores, los gerentes, si ellos también no ponen parte o no se comprometen en la planificación y el control de las utilidades y no se comprometen con un presupuesto, pues también la motivación de los trabajadores se va a ver afectada, ¿no? Entonces, si queremos que mantener ese buen ánimo entre los trabajadores, si queremos que los trabajadores también sientan esa identidad con la empresa y ese querer cuidar los intereses, cuidar sus recursos, ¿no? De la empresa, pues ahora sí que de su medio de vida, ¿no? Pues es importante también motivarlos de la forma correcta, ¿no? Y entonces, una de ellas, bueno, es instituir ciertos incentivos a su trabajo, ¿sale? Entonces, así es como vamos a ver lo que es la estructura organizacional, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No. Ok, bueno, a ver, ¿quién no por ahí, bueno, por ahí, sí, ok, ahí está. A ver, Montserrat, ¿estás por ahí? Ay, no me deja, ahí está.
Montserrat. ¿No está Montserrat? Hola, profe, aquí estoy. Ah, ahí está, yo te vi. ¿Eh? Es que estoy cargando el celular, por eso no activo la cámara. Ah, ok, ok, sale, no hay problema. Ok, sí, pero sí me puedes ayudar a leer, por favor. Sí, claro. Ok. Centros de responsabilidad. Cuando una organización se divide por segmentos con gerentes que tienen responsabilidad sobre áreas o actividades específicas, estos se denominan centros de responsabilidad. Centro de costos es un segmento al cual se le asigna control sobre algún tipo de costo. No tiene control sobre las ventas o actividades de mercado. Centro de utilidades es un segmento en el cual se delega control tanto sobre la generación de ingresos como sobre el incremento de costos. Al tener control sobre los ingresos y los costos, se tratará de maximizar las utilidades. Los centros de inversión tienen control sobre la adquisición de activos y sobre la generación de ingresos y costos. Ok, muchas gracias, Monse. A ver, de lo que acabas de leer, ¿qué le entendiste? Em, A ver, si quieres darle otro pequeño repaso. A ver, ¿qué le Bueno, entendiste? los Ajá. centros de responsabilidad es una, bueno, no es que no sé cómo explicar. em, Cada gerente tiene ciertas áreas Ok, en los ajá. que son áreas específicas. Yo lo tomo como, por ejemplo, Ujú. área de administración, de contabilidad, Sí, por sí, mencionar. Y sí. cada uno tiene una cierta responsabilidad, está dividido, no es como de que tenga en conjunto. Ajá. Este, mm, y, ¿Y cómo está eso de centro de costos, centro de utilidades, centro de inversiones? ok, lo de centro de costos entiendo que es solo responsable de esa área, solo de los costos. Eh, Ujú. por ejemplo, costo de producción solo tiene su propia responsabilidad, no está mezclado con lo demás. Ok. Em, el centro de utilidades es el que tiene responsabilidad sobre las utilidades, tanto como su incremento como sus ingresos. Eso Ujú. no sé cómo explicar, o es que siento que ya está muy explicado ahí. Ok, ok. Muchas gracias, Monse. Bueno, a ver, De nada. justamente hablando de los centros de responsabilidad, les digo, eh, es esta parte donde vamos a ir dividiendo la organización, ¿sí? Tenemos a la organización como un todo y la vamos a ir dividiendo, la vamos a ir repartiendo, así como, les digo, ya sea como una pirámide, ¿no? Vamos a ir desglosando, vamos a ir desmenuzando a toda la organización hasta llegar pues a los centros de responsabilidad que son, pueden ser las áreas, ¿no? Puede ser algún departamento, sí, ya dependerá de la organización de la empresa, ¿no? Entonces, en estos centros de responsabilidad me puedo encontrar con centros de costos, centros de utilidades y centros de inversión, ¿sí? Eh, ¿A qué se refiere, digo, a qué se refiere cada uno de estos distintos centros de responsabilidad? Pues va de la mano con lo que es podríamos llamarle la profesionalización de cada, de los presupuestos, ¿no? De esta planificación. Si nos dice que centro de costos, como dice su nombre, nada más puede manejar o se le puede asignar este control sobre costos. O sea, es un departamento, es un área que no genera ingresos, que es ahora sí que es parte de la organización y consume recursos, ¿sí? Centro de costos consume recursos para, pues, el bien de la empresa, ¿no? Puede ser tal vez si tú tienes un área de limpieza, ¿sí? O sea, tú no, y tú te dedicas a producir colchones, ¿sí? O sea, el área de limpieza de la empresa no, no hace una actividad que te genere
un valor agregado. Ellos se encargan de que pues todas las áreas de la empresa estén limpias, ¿no? De que cuando llegue la gente de administrativa o de producción o de ventas, pues lleguen y vean que su lugar está limpio, ¿no? Y pues eso ayuda a la atmósfera de la empresa, ¿no? Entonces, centro de costos son las áreas donde no hay una generación de recursos, sino que se consumen, al contrario, se están consumiendo, se están gastando los recursos de la empresa, ¿sí? Pero bueno, pues obviamente debe de tener justificación, ¿no? Si es un centro de costos que tal vez eh, consume demasiados recursos en exceso, pues habrá que sentarse y evaluar si lo mantenemos o si contratamos, puede ser, en el caso de, les decía, de la limpieza, contratar a alguna empresa externa que haga los servicios de limpieza para nosotros y la empresa se ahorra cierto dinero, ¿no? Ciertos recursos. El centro de utilidades, pues ahora sí que su nombre lo dice. Aquí sí es un área donde estamos generando ingresos, ¿no? Ahora sí que generalmente lo que es ventas, ¿no? Va a ser, ahora sí que este centro de utilidad va a ser exclusivo del área de ventas o va a ser exclusivo de, no sé, de cada sucursal, pero bueno, todo cae dentro de la parte de ventas, ¿sí? Ellos van a ver o ellos tienen que estar cuidando, a ver, esos ingresos van de la mano con lo planificado, hay modificaciones, igual si podemos por ahí manejar un poquito los costos, también se puede, tienen ellos cierta capacidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque justamente ellos están enfocados en tener ese control, esa responsabilidad sobre las utilidades de la empresa. Y por último, bueno, los centros de inversión dicen, tienen control sobre la adquisición de activos y sobre la generación de ingresos y costos, ¿no? Porque recordemos, ¿para qué adquiere un activo la empresa? Por ahí, a ver, Saraí, si estás por ahí, Sí, profe. ¿sí? Así rapidito, ¿para qué adquiere un activo la empresa? Para generar recursos. Ujú. Sí, puede ser para generar recursos o puede ser para justamente ahorrarme ciertos costos y así poder generar Más más utilidades, ¿no? Mayores e ingresos. inversión y en Ujú. ella obtener alguna utilidad. Sí, ahora sí que va a ser raro la empresa que adquiera un activo nada más pues porque le gustó, ¿no? Digo, Ah, en la teoría, si tú adquieres un activo, es que esperas recuperar esa inversión en cierto tiempo, ya sea incrementando ventas, ya sea generándote ahorros en tus costos y así, ¿sale? sí. Bueno, centros de responsabilidad. Bueno, tenemos aquí los controles contables. A ver, Araceli, ayúdame a leer, por favor. Costos controlables. Son los costos que pueden ser manipulados o influenciados por las decisiones o actos de un gerente, lo cual constituye una responsabilidad básica de los gerentes de línea. Para controlar es necesario contar con una base de comparación, en este caso los presupuestos. La contabilidad por áreas de responsabilidad identifica en los informes de evaluación de actuación los costos que son controlables para cada uno de los gerentes. Ok, bueno. ¿Qué entendiste, Araceli? Pues que existen unos costos que se pueden controlar, manipular o inflar dependiendo de la situación, ¿no? Y dice que pues recae directamente en los gerentes en línea, Ujú. ese tipo de manipulación, ¿no? Así como cuando
se hizo una inversión en la pavimentación de tal calle Ajá. de 35 millones, ¿no? Y nada más fue de esquina a Sí. esquina. ¿Cómo? O sea, Ah, bueno, ahora sí que ahí, digo, ya hablando un poco de política, estos costos controlables podrían ser, o un ejemplo podría ser la llamada partida secreta de los presidentes, ¿no? Que es un recurso del cual dispone el presidente y ahora sí que puede usarlo como quiera y no tiene que dar explicación de nada. ¿Sí? Digo, eso en el caso de los presidentes. En el caso de las empresas, no. Ahí sí tiene que darle su explicación, ¿no? De por qué está haciendo uso de los recursos, ¿sí? Por eso justamente es importante definir cuáles son estos costos, ¿no? Donde los gerentes, los ejecutivos pueden tener cierta injerencia, ¿no? Eh, y una vez que nosotros sabemos, ¿no? Qué costos son, pues también ellos van a tener la responsabilidad, ¿no? Ahora sí que si ellos no están haciendo buen uso de los recursos, pues eh, van a ser responsables, ¿no? Van a tener que asumir la responsabilidad sobre esos malos manejos, ¿no? Porque os digo, al final de cuentas, imagínense que, este, digo, en las empresas, ¿no? Imagínense que el jefe venga y disponga de los recursos de la empresa como quiere, ¿no? Ahora sí que en unos meses, pues la empresa va a estar en bancarrota, ¿no? Ahora sí que, ¿quién le va a poner ese límite, ¿no? Entonces, hay que identificar, a ver, qué dentro de la planificación, a ver dónde los gerentes, los jefes, los niveles superiores, a ver dónde ellos podrían meter mano, ¿no? Podrían manipular, podrían tener ahí este, alguna injerencia para por ahí manipular, alterar algún precio, ¿sí? Ahora sí que no es raro encontrarse casos donde dices, ah, no, pues es que em, compras, ¿no? El departamento de compras. Oigan, es que ustedes están comprando, ¿qué les gusta? El café. Es que están gastando de café lo planificado, así para café para la oficina, es unos, pues, ¿qué les gusta? Eh, no sé, 200 pesos al mes, ¿sí? Por así decirlo. Y luego van viendo que en compras, no, resulta que para el café de la oficina se están gastando unos 10,000 pesos. Y dices, ¿cómo? O sea, si lo planificado era 200 y dices, no, pues es que hicimos por ahí, ¿cómo se dice? Eh, estuvimos evaluando a diversos proveedores y el más barato era este que nos lo daba 10,000 pesos, ¿no? Y tú dices, oye, pues si en la tienda está mucho más barato, ¿no? ¿Cómo va a ser eh, que 10,000 pesos? ¿Y esto quién lo autorizó? Ah, no, pues es que por ahí la operación ahí la llevó o tiene la firma del gerente de compras. ¿Sí? Entonces, ahí la responsabilidad, ¿quién la tiene? ¿No? La tiene el de compras, ¿no? Porque pues ahora sí que tal vez por ahí tesorería pagó, pero pues ellos pagaron lo que de contabilidad, lo que a ellos les indicaron, ¿no? Pero compras fue el que consiguió los precios, ¿no? Y quién fue el que le dio la palomita de que, a ver, vámonos con este proveedor, pues fue el jefe de compras, ¿sí? Entonces él, ahora sí que él tiene
ahí esa injerencia. Hay que determinar a ver esos costos controlables y estar cuidando, ¿no? Cuidando de que pues no afecte a la empresa. Pregunta, ¿sí quedó entendido este tema de costos controlables? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, Sí. le digo, básicamente vamos a ir comparando, ¿no? Comparamos la información, les digo, si yo tengo planificado que me voy a gastar 200, ¿por qué ahora en lo real me estoy gastando 10,000? ¿Sí? A ver, ahí obviamente vamos a investigarlo y vamos a ver quién es el responsable, ¿no? ¿Quién fue el que al final dio su firma, ¿no? Dio el aval para que se llevara a cabo ese movimiento, ¿no? Sí. Bueno, vamos con. Vamos a hablar justamente ahora del principio de excepción. El principio de excepción. A ver, Paola, ayúdame a leer, por favor. Principio de excepción. De acuerdo con este principio básico, los reportes de control a los gerentes superiores solo deben destacar las áreas problema, lo cual implica omitir detalles innecesarios para evitar un exceso de información. Este principio se aplica sobre todo a los costos estándar y a los presupuestos de operación. Ok, muchas gracias, Paola. Ahora sí que, justamente, a ver, nuevamente, no podemos estar viendo a la hora de analizar la información, si es una empresa con muchas cuentas, ¿no? Y más si es una empresa ya más longeva, no podemos estar checando cuenta por cuenta, ¿no? Hay que considerar este principio. Por ahí, Saraí, Sí, tu profe. audio. Ok, gracias. Entonces, les decía, cuando vamos a revisar nuestros estados financieros, nuestro balance general, nuestro estado de posición financiera, estado de resultados, ¿sí? Pues también va a ser un poco complicado, engorroso incluso, que nos den, por ejemplo, un reporte de 20 páginas, ¿sí? De 20 páginas, ¿por qué? Porque pues resulta que nuestras cuentas de gastos están divididas por áreas, por departamentos, por sucursales y todos tienen por ahí movimientos, cada uno en su respectivo rubro, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que no es práctico hacer un análisis con ese tipo de información. Entonces, con el principio de excepción, lo que se busca es enfocarse en aquellas áreas, por aquí nos dicen, áreas problema, ¿no? O si no problemas, pues sí, áreas esenciales para la empresa, áreas donde hay que prestar especial atención, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos, nos habla de departamentos. Dice, este es un fragmento de costos, ¿sí? Tenemos departamento, el 2 es pulido, el 6 es prueba, el 8 es empaque, ¿sí? Esos tres son, ahora sí que digamos que los puntos focales en este ejemplo. Todos los demás departamentos ya no los estamos identificando, ¿no? Por ahí, fresado, corte, pintura, no sé, lo que quieran, como quieran llamar a los demás departamentos, ya no los estamos listando, ¿no? Mejor simplemente los englobamos. Ahora sí que les ponemos un democrático, demás departamentos, ¿sí? Todos los demás. Y por ahí tienen una cifra, 389,300, ¿sí? Esas son las horas reales presupuestadas
Y de esos 3 departamentos que son nuestro enfoque, pulido son 70,000 horas, pruebas son 68,000 y empaque son 55,000. Sí, en total ellos son 193,700 pesos presupuestados, ¿no? Que se van a gastar en ellos 3. Y en todos los demás departamentos, que ahora sí que para fines prácticos, digamos que son, ¿qué les gusta? 50 departamentos más, ahí están los 389,300. ¿Sí? O sea, la mitad o prácticamente la mitad de todo el presupuesto de los demás departamentos se lo llevan pulido, prueba y empaque. ¿Sí? O sea, son 3 departamentos muy importantes por su cantidad de operaciones, por tal vez porque en prueba están implementando nuevos procedimientos, tal vez porque en empaque tienen nuevos camiones, vamos, por una situación u otra, estos 3 departamentos hay que prestar atención, ¿no? O por ahí que hubo en pulido, hubo por ahí malos manejos, entonces hay que prestar atención en pulido. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos nuestra tasa presupuestal. Luego vemos horas reales. No, esas son las horas reales. Luego las horas presupuestadas. ¿Sí? Y luego vemos más o menos del presupuesto total. Ahí la comparación. Y ahí en comparación, ojo, ahí chequen ustedes. En todos los demás departamentos, la diferencia fueron 5,500. En todos los demás departamentos, entre lo real y lo presupuestado. ¿Sí? Mientras que en los otros 3 departamentos, pulido, prueba y empaque, igual fue casi la misma cantidad de diferencia entre lo real con lo presupuestado. O sea, 3 departamentos por sí solos casi tuvieron las mismas variaciones que todos los demás departamentos. Les digo, ahorita, ahora sí que a manera de ejemplo, imaginemos que todos los demás departamentos son muchos departamentos, ¿no? Entonces, estos 3, por X o por Y, siempre hay que estarlos, ahora sí que bien vigilados, bien checaditos, ¿sí? Porque por ahí puede haber algo raro, algo que afecte a la organización, ¿sí? Entonces, ese es el principio de excepción. Sí, les digo, es simplemente presentar en nuestros informes aquellas áreas pues que representan cierto riesgo para la organización. ¿Sí? No es necesario, vamos, no es necesario que en nuestros estados financieros pongamos, a ver, ¿cuánto se gastó? Nos gastamos 3 pesos en copias, nos gastamos 10 pesos en lápices y 12 pesos en plumas. Mejor, pues todo eso va englobado en papelería general, ¿sí? 30 pesos en papelería general y tan. ¿Sí? No es necesario ser tan detallado, ¿sí? Ahí dice, hay que buscar omitir detalles innecesarios, ¿sí? Obviamente, habrá ocasiones en las que sí, hay que presentar todo detallado, bien detallado, pero pues no es que siempre se vaya a hacer de esa manera, porque justamente no es práctico, pues ahora sí que estar presentando tantos reportes, ¿no? Ya sea que lo imprimas o ya sea que envíes el documento por electrónico, no es práctico pues estar con tantas hojas, ¿no? Y más si luego tal vez tú estás buscando información y justamente a ti nada más te interesa saber cuál fue la variación del departamento de pulido, de prueba y de empaque, ¿no? Y tener que estar navegando entre 10, 20, 30 hojas de reportes para tres simples datos, pues no, les digo, no es práctico. Entonces, hay que utilizar el principio de excepción,
¿Sí? Bueno, entonces, ya nada más para terminar por el día de hoy, nos vamos a esta parte que nos dice el control de costos. Simplemente es un proceso, ¿sí? Dice, el control de costos es una función administrativa que requiere de una buena planeación, que debe ser tanto correctivo como preventivo, ¿sí? No está casado con uno y con otro. Tiene que ser tanto correctivo como preventivo. Requiere de una estructura de organización definida, ¿sí? Ya lo habíamos comentado, el famoso organigrama. Y que está sujeta a la influencia del comportamiento, ¿sí? Ahora sí que del comportamiento del entorno, ¿sí? No nada más del comportamiento humano, del comportamiento del entorno en el que se desarrolla la organización, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí llegamos con esta parte. Aquí dejo de grabar.